Buenas noches mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por acá. Hoy vamos a hablar sobre cómo seleccionar ejercicios para hipertrofia. Esto es algo que normalmente se ve en el gimnasio, ¿verdad? Sobre que, bueno, qué ejercicio debería hacer, debería copiar a este chico, debería copiar a aquel chico, o a esta chica o a aquella chica. Y bueno, la respuesta no es tan simple como muchas personas esperan, de que, bueno, sí, haz el ejercicio que esa persona está haciendo. No, hay una serie de principios o prácticamente que cajitas que podemos chequear, tanto en estímulo, para fatiga, y determinar cuál es el mejor ejercicio que se adapta a ti y que te puede generar una mayor cantidad de ganancia de masa muscular o un mayor estímulo. Entonces, esto es bastante individual y vamos a hablar sobre un concepto que es llamado el ratio estímulo-fatiga, es decir, por cuánta cantidad de estímulo, ¿verdad?, estás obteniendo X cantidad de fatiga con respecto a un ejercicio. Entonces, vamos a cubrir ciertos aspectos básicos de este tema y luego vamos a entrar en cómo seleccionar ejercicios basados en este ratio. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la meta cuando nosotros entrenamos. Y la meta es bastante simple, es estimular el músculo que queremos crecer. Y sí, algunos ejercicios trabajan diferentes músculos, sin embargo nosotros buscamos estimular un músculo principalmente, ¿vale? Por ejemplo, si estás haciendo una sentadilla, sí, con la sentadilla trabajas a lo mejor un poco los glúteos, los abductores, etcétera. Sin embargo, nosotros hacemos sentadilla la gran mayoría de las veces para los cuádriceps. Entonces, nosotros buscamos, en el caso de la sentadilla, estimular los cuádriceps. Otros músculos van a ser estimulados, pero primordialmente tenemos que estimular los cuádriceps. Entonces, ese estímulo lo terminamos pagando con fatiga y por eso es que se habla de este ratio estímulo-fatiga, ¿vale? La idea del entrenamiento es obtener una gran mayoría del estímulo o un gran estímulo con muy poca fatiga. Porque imagínate que tú pudieses entrenar y tú nunca generase fatiga, pues pudiese entrenar piernas el lunes, en la mañana, después en la noche, después el martes, después el miércoles. Esto no ocurre así, ¿verdad? Si pudiese entrenar de esta manera, pues en un año tendrías las piernas de Ronnie Coleman. Pero esto no ocurre así. Cuando tú entrenas, tú generas una fatiga que tiene que ser disipada para que puedas tener otro entrenamiento productivo o para que puedas recuperarte en cierta cantidad de tiempo, ¿vale? Entonces, el estímulo es un depósito que estás haciendo y la fatiga podemos decir que es el interés que te cobran por hacer ese depósito. Entonces, en un mundo ideal, tú quieres hacer un depósito gigante o gigantesco, ¿verdad? Y pagar muy poco interés. Siempre vas a pagar interés, en el caso del entrenamiento siempre vas a tener que pagar un costo que es la fatiga, pero nosotros podemos minimizar esa fatiga hasta cierto punto seleccionando buenos ejercicios y maximizando el estímulo. Entonces, cuando hablamos de este ratio estímulo-fatiga, pues hablamos de seleccionar ejercicios que nos generen un mayor estímulo por un costo de fatiga razonable. Y cuando hablamos de fatiga, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Pues uno, incomodidad en las articulaciones o tejidos conectivos, especialmente cuando hablamos de hipertrofia, podemos como que entrar en detalles con el tema de la fatiga, más adelante a lo mejor haré un video sobre ello. Pero cuando hablamos de hipertrofia en una sesión de entrenamiento, la fatiga normalmente es categorizada en incomodidad articular o en tejido conectivo o el esfuerzo en general, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta hacer ese ejercicio? ¿Qué tanta fatiga sistémica, psicológica, etcétera, te cuesta hacer ese ejercicio? Y esto, por supuesto, sabes, se puede como que de alguna manera u otra identificar para ver la cantidad de fatiga que estás generando en relación a la cantidad de estímulo. Entonces, sabes, es muy importante este concepto y créeme que te va a ayudar muchísimo a seleccionar ejercicios. Sin embargo, una forma general de mejorar este ratio estímulo-fatiga, más allá de la selección de ejercicio, es fundamental establecer una buena técnica. Si nosotros realmente queremos mejorar, ¿verdad?, este ratio estímulo-fatiga, independientemente del ejercicio que selecciones, una buena técnica es súper importante, ¿vale? Porque una buena técnica se asegura de que uno, estimules el músculo en su totalidad, dos, de prevenir lesiones, ¿verdad? Porque desviaciones en las técnicas llevan no solamente a menor estímulo y más fatiga, sino también que aumentan probablemente el riesgo de lesión, ¿vale? En el sentido de que si tú estás haciendo una técnica diferente en cada repetición y tus tejidos conectivos, tendones, ligamentos no están adaptados a esas desviaciones en la técnica que tú haces de vez en cuando, pues adivina qué, esto no es que te va a lesionar, ¿verdad? 100% seguro, pero probablemente aumenta tu riesgo de lesión. Entonces, no solamente estás aumentando la fatiga y estás disminuyendo el estímulo, sino también que estás en este caso pues aumentando tu riesgo de lesión. Entonces, una buena técnica es súper importante, porque cuando tú haces el entrenamiento, ¿verdad? Digamos, estás haciendo una sentadilla, tú buscas estimular los cuádriceps. Si tú en la sentadilla lo que haces es así,
pues ¿de verdad estás estimulando los cuádriceps? No, estás estimulando los erectores que te están tratando de mantener derecho y muy poco estímulo está yendo a los cuádriceps. Entonces, si queremos como que manejar este ratio de una manera idónea, más allá de la selección de ejercicio, la técnica es súper fundamental. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que si yo realizo ciertas técnicas puedo utilizar más peso. El peso no es igual a estímulo. Los músculos crecen por la cantidad de trabajo que hacen y la cantidad de trabajo que hace depende de las articulaciones o de la posición de tus articulaciones, porque recuerda, nosotros tenemos articulaciones y esas articulaciones son movidas por ciertos músculos. Entonces, son los músculos los que producen fuerza para mover esa articulación. En el caso de los cuádriceps, ¿verdad? Cuando tú te agachas en la sentadilla y estás flexionando la rodilla, los cuádriceps tienen que producir fuerza para sacarte de esa profundidad de la sentadilla para extender la rodilla de nuevo. Entonces, los músculos se estimulan, o en este caso, ¿sabes?, crecen por la cantidad de trabajo que hagan. Y la cantidad de trabajo que hacen va a depender de la posición de las articulaciones, porque esa posición de las articulaciones determina el torque o la fuerza que tienen que producir ese grupo muscular en específico. Y si quieres más detalles sobre torque, biomecánica, brazo de momento, yo tengo un video que probablemente te va a ayudar a familiarizarte con estos conceptos. Pero realmente el peso o el mensaje que tienes que llevar de esto es que uno, tienes que estandarizar una buena técnica para que puedas obtener lo mejor del ejercicio que estás haciendo y obtener la fatiga justa o un menor costo de fatiga. Y dos, pues tener en cuenta que el peso no lo es todo, porque tú puedes poner 200 kilos en la barra, pero si bajas 5 centímetros, ¿de verdad podemos decir que estás estimulando tus cuádriceps? No, ¿por qué no los estás estimulando? Porque tu rodilla no se está flexionando. Y recuerda, tú tienes que flexionar la rodilla hasta cierto grado, ¿verdad? Siempre y cuando tu rango de movimiento y movilidad te lo permite y flexibilidad, para que luego la extiendas, y son los cuádriceps los que se encargan de producir fuerza para extender esa articulación de la rodilla. Pero si tú nada más flexionas un poquito así, pues los cuádriceps van a tener que producir fuerza, pero el trabajo que van a hacer es mínimo, independientemente del peso que tengas en la espalda. Entonces, si realmente queremos estimular, queremos asegurarnos de hacer un full rango de movimiento y estandarizar la técnica. Un ejemplo de esto, ¿verdad? De que los músculos prácticamente son estimulados o crecen por la cantidad de trabajo que hacen. Y en física, el trabajo, ¿verdad? O la fórmula para determinar el trabajo, aunque esto es un poco más complejo, podemos entrar en detalles sobre el impulso, etcétera, pero para que ustedes puedan entender mejor, el trabajo en física es fuerza por distancia. Y cuando hablamos de fuerza, hablamos del peso que estás levantando en el gimnasio. Entonces, aquí tengo un ejemplo de un ejercicio de bíceps. Si tú estás haciendo un ejercicio de bíceps, full rango de movimiento, con buena técnica, en este caso, digamos que estás bajando 63 centímetros y estás levantando una mancuerna de 20 kilos, pues si nosotros multiplicamos esto, ¿verdad? Fuerza por distancia, los 20 kilos por el 63 centímetros que estás moviendo ese peso, pues eso te da 12 unidades o 12,6 unidades de trabajo. Eso es, digamos, el trabajo que está produciendo tu bíceps para lidiar con esa resistencia, en este caso con la mancuerna. Ese es el estímulo que le estás dando a los bíceps. Entonces, la gran pregunta es, ok, si yo aumento el peso, estoy obteniendo un mejor estímulo, ¿verdad? Imagínate que aumentas el peso, pero claro, no vas a poder hacer el mismo rango de movimiento, entonces ahora vas a bajar menos. Pues, ¿qué pasa? Digamos que tú ahora en lugar de 20 kilos utilizas 25 kilos y bajas 50 centímetros. Vas a obtener las mismas 12,6 unidades de trabajo, sin embargo estás añadiendo más fatiga. Y aquí la importancia de la técnica. ¿Y cómo estás añadiendo más fatiga? Primero, un peso más pesado, lo cual está creando más estímulo en las articulaciones o más estrés en las articulaciones, lo cual por supuesto aumenta, dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Que estés haciendo, tu riesgo de lesión, aumenta las posibilidades de que, sabes, tus articulaciones y tejido conectivo duren más tiempo en repararse y no puedas entrenar ese músculo tan frecuente. Peor todavía, esto es ignorando las compensaciones, porque cuando tú, ¿verdad?, tratas de aumentar el peso y te desvías de la técnica, empiezas a hacer compensaciones. Entonces, tú estás obteniendo las mismas 12,6 unidades de trabajo, pero en el primer ejemplo, cuando tú estabas haciendo full rango de movimiento, mayormente esas 12,6 unidades de trabajo que estaba produciendo el bíceps eran para el bíceps como tal. Sin embargo, cuando tú acortas el rango de movimiento y aumentas el peso, vas a hacer compensaciones. Y esas compensaciones implican el echarte hacia atrás, el balancearte. Y adivina qué, ya esas 12,6 unidades de trabajo no están yendo directamente a los bíceps, sino están yendo a tu musculatura de la espalda, ¿verdad? Que te ayuda a hiperextender la espalda. Están yendo a lo mejor a tu deltoide anterior, que estás como que jorobándote para poder levantar el peso. Entonces, estás no solamente estimulando menos el músculo, porque ahora no estás como que, ¿sabes?, llevando ese músculo a través de tu full rango de movimiento, sino que estás redistribuyendo todas esas 12,6 unidades de trabajo en toda la musculatura del cuerpo y no necesariamente los bíceps, que se supone que tú estás haciendo este ejercicio para los bíceps. Entonces,
Aquí la importancia de hacer la buena técnica, porque, sabes, los músculos no se estimulan por el peso que levantes, porque si fuese todo acerca de peso, pues tú pudieses aguantar 4 mancuernas con las dos manos de 30 kilos cada una, ¿verdad? Con una cadena y se te pusiese el cuerpo como Ronnie Coleman, pero esto no es así. Nosotros tenemos que estimular ese músculo a través de full rango de movimiento con ese peso y asegurarnos que ese estímulo esté yendo al músculo que queremos trabajar. Si nos desviamos de la técnica, ni siquiera maximizamos el estímulo en ese músculo y al mismo tiempo aumentamos la fatiga, que nos va a limitar el volumen de entrenamiento que podemos acumular en ese grupo muscular, la frecuencia con la que podemos entrenar ese grupo muscular. Entonces, súper fundamental, si queremos mejorar este ratio estímulo-fatiga en general, es estandarizar la técnica y hacer full rango de movimiento. Más con la bendita técnica, ¿vale? Una mala técnica, aparte de menor estímulo, ¿verdad? Y más fatiga, pues genera, como le comenté anteriormente, más estrés en las articulaciones, lo cual te lleva a un pequeño riesgo de lesión. Si hay algo bien establecido en la literatura científica es que los powerlifters, los entrenadores de potencia, tienden a lesionarse más que los culturistas, y esto es probablemente por la cantidad de peso que levantan. Ellos levantan pesos máximos en comparación con lo que levantan los culturistas. Entonces, si tú, ¿verdad? Digamos, estás haciendo una sentadilla parcial y tienes que utilizar doble peso, pues probablemente esto aumente hasta cierto margen tu riesgo de lesión. No es que te vas a lesionar al 100%, pero aumenta tu riesgo de lesión. Entonces, ¿para qué vas a aumentar tu riesgo de lesión si pudieses bajar el peso, hacer mejor técnica, full rango de movimiento y obtener mejores resultados? No solamente un mejor estímulo, sino menos fatiga, que te va a permitir entrenar ese músculo con más frecuencia o con más volumen. Punto número 2, menos estímulo en la musculatura deseada, y no estamos hablando de estímulo en general, sino hipertrofia regional, estiramiento bajo carga, menos fibras musculares reclutadas. Tú tienes diferentes piscinas, por decir algo, de fibras musculares en toda la musculatura que se activan dependiendo de la posición de esas articulaciones y la producción de fuerza que tenga que hacer esos músculos en esos ángulos articulares. Entonces, si tú bajas 10 centímetros en la sentadilla, pues uno, no estás como que estirando la musculatura de los cuádriceps completamente, lo cual, sabes, el estiramiento bajo carga, o prácticamente que ese desafío cuando tus músculos están estirados, normalmente se ha visto en la literatura científica que tiene como que un factor independiente, o es como que un mecanismo independiente para generar hipertrofia. Entonces estás ignorando eso. Hay diferentes piscinas de fibras musculares en toda la musculatura, lo cual solamente algunas fibras musculares se activan cuando tú estás en ciertos grados de ángulos articulares. Si tú bajas 10 centímetros y nunca bajas más allá del paralelo o hasta el paralelo, pues esas fibras musculares no van a ser máximamente estimuladas, por ende no vas a estimular el músculo en general, entonces estás perdiendo ese estímulo también. Y la hipertrofia regional, que cuando tú haces cierto rango de movimiento, pues tú tiendes a estimular mayormente el área distal o el área proximal del músculo, dependiendo del ejercicio, más que otras áreas. Entonces, estás perdiendo el beneficio de la hipertrofia regional, estás perdiendo el beneficio del estiramiento bajo carga, y estás perdiendo el ejercicio de reclutar ese músculo o todas esas fibras musculares de ese músculo. Entonces, no solamente aumentas el riesgo de lesión, sino que tienes un menor estímulo, lo cual yo creo que no es algo que nadie quiere, o que es algo que nadie quiere, perdón. Punto número 3, menos beneficios en términos de movilidad y flexibilidad. Ejercicios realizados full rango de movimiento se han visto en la evidencia científica que aumentan la flexibilidad, incluso debido a cambios estructurales en la musculatura, ¿vale? Cuando tú estiras ese músculo constantemente y lo forzas, pues ocurren ciertos cambios estructurales que tienden a mejorar la flexibilidad. Hay estudios que evalúan la flexibilidad en los isquiotibiales y se ha visto que el full rango de movimiento mejora esta flexibilidad. No solamente eso, sino que si tú haces ese movimiento completo, pues no solamente puedes mejorar tu flexibilidad, sino que controlas el movimiento y tu movilidad va a estar al punto también. Entonces, si tú quieres tener una buena movilidad, quieres tener una buena flexibilidad o mantener la flexibilidad al menos que tienes actualmente, full rango de movimiento es la idea. Si tú utilizas una mala técnica, pues vas a experimentar menos beneficios en términos de movilidad y flexibilidad, que ahorita probablemente no te van a preocupar mucho, pero a lo mejor en el futuro sí te van a preocupar. Punto número 4, más probabilidades de perder tu tiempo y esfuerzo. Si tú estás realizando una buena técnica, pues vas a tener que hacer el doble del trabajo, vas a tener que arriesgar el doble de lesiones, vas a tener que arriesgar, por supuesto, muchísimas otras cosas, y probablemente ni siquiera vas a obtener los mismos resultados, porque te vas a lesionar con frecuencia, vas a estar fatigado con frecuencia, vas a tener, qué sé yo, dolorcitos o molestias con frecuencia, lo cual van a limitar tu potencial de crecimiento de masa muscular. Entonces, si realmente tú quieres evitar todas estas cosas, pues probablemente deberías como que cuidar tu técnica y cuidar, por supuesto, ¿sabes?,
el hacer los ejercicios bien o seleccionar una buena cantidad de ejercicios que estimulen ese grupo muscular que quieres trabajar. Así que estas cosas no las tienes que ignorar, porque si te das cuenta, cuando empiezas a sumar cada una de ellas, joder, te pueden retrasar el proceso por muchísimos años. Sí, el proceso o los resultados toman años en obtenerse, pero si podemos acelerar, entre comillas, ese proceso para ver esos resultados, ¿por qué no hacerlo? Pues yo no le veo ninguna lógica del por qué no hacerlo. La manera que lo podemos hacer es utilizando una buena técnica. Si tú quieres utilizar una mala técnica, también puedes lograr, ¿verdad?, construir fuerza que tiene menos transferencia en las actividades del día a día. Si tú estás acostumbrado a hacer una sentadilla parcial, pues nunca vas a tener la posibilidad de producir fuerza, digamos, de alguna manera tan efectiva o eficiente como la produces cuando estás realizando esa sentadilla parcial en full rango de movimiento. Entonces, ahorita en tus 20, 25 no te preocupa mucho, pero más adelante, cuando tengas que hacer una actividad que requiera que tú bajes tu cadera más allá de 90 grados y tengas que subir y tengas que producir fuerza, te vas a dar cuenta que no tienes el control en ese rango de movimiento y que ni siquiera puedes como que pararte con la misma facilidad que te paras cuando solamente bajas 10 centímetros. ¿Por qué? Porque nunca has practicado el construir masa muscular o el construir, perdón, fuerza en esos ángulos articulares. Y si tú no practicas algo, tú lo tiendes a perder en el transcurso del tiempo. Entonces, si te agachas y no puedes producir la misma cantidad de fuerza y no puedes como que controlar ese movimiento, es porque por muchísimo tiempo no lo has practicado. Entonces, si tú quieres, ¿verdad?, construir fuerza, movilidad y, digamos, qué sé yo, construir como que esta funcionabilidad que se transfiera a las actividades cotidianas que hagas durante el día, entrenar full rango de movimiento es súper, súper importante. Sin embargo, como siempre, hay un contexto, hay excepciones. Si tú eres una persona que está haciendo rehabilitación, sigue las indicaciones de tu profesional. Tienes que restringir el rango de movimiento para ir ganándolo poco a poco en algunas como que condiciones específicas. Algunos deportes no necesariamente requieren que hagas el full rango de movimiento, porque lo que buscan son adaptaciones específicas para producir fuerza en ciertos ángulos articulares, lo cual está bien. Y algunas personas tienen limitaciones debido a estructuras anatómicas diferentes. Entonces, si tú tienes cualquiera de estas limitaciones, por supuesto quieres modificar al menos el rango de movimiento. La mala técnica no es aceptable en ninguna de estas situaciones, pero el rango de movimiento sí puede ser modificado en base a esto. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Y ya entendido y ya teniendo como que al día la importancia de la técnica, que es el ratio estímulo-fatiga, que los músculos crecen por la cantidad de trabajo que hacen, no necesariamente por el peso que le metas a la barra, pues vamos a ver cómo podemos calcular el estímulo, porque esto es un ratio, ¿verdad? Estímulo-fatiga. Entonces, hay maneras que podemos como que calcular este estímulo para saber si un ejercicio nos está beneficiando, si tenemos que modificarlo o si tenemos que cambiarlo. Pues la mejor manera de calcular el estímulo tendría que ser en un laboratorio donde tomasen biopsias musculares o del músculo para ver la señalización anabólica, síntesis de proteína, etcétera, pero eso no lo podemos hacer en el gimnasio, ¿verdad? Entonces, hay tres cositas, muchísimas más, pero tres mayormente, y esto no es como que esto lo tienes que experimentar en todos los ejercicios, pero mientras más de estas cositas experimenten, probablemente hay mayor probabilidad de que ese ejercicio realmente está generando un buen estímulo en esa musculatura y está generando una buena cantidad de estímulo para ganar masa muscular. Entonces, una de las primeras sensaciones que le tienes que prestar atención cuando haces el ejercicio es la tensión o ardor en el músculo, ¿vale? Dependiendo del rango de repeticiones que utilices, pues puedes experimentar tensión o puedes experimentar ardor. Si estás haciendo como que un rango de repeticiones bajos, de 6 a 10 repeticiones, pues lo que buscamos es que en ese ejercicio sientas esa tensión. Si estás haciendo unas sentadillas profundas, pues por un rango muy bajo de repeticiones, no necesariamente vas a sentir ese ardor o esa quemazón, pero sí buscamos que sientas esa tensión en el músculo como que se está estirando y está produciendo fuerza, y no necesariamente que sientas dolores articulares o cosas así. Entonces, si tú estás haciendo un ejercicio que por bajos rangos de repeticiones, digamos una sentadilla, un press de banca, tú sientes como que el pectoral se estira y estás obteniendo una buena contracción y un buen estímulo y sientes que de verdad ese músculo está trabajando, probablemente ese es un buen ejercicio para ese grupo muscular. Por otro lado, en altas repeticiones, debido a la acumulación de metabolitos, ¿verdad? Como el lactato, ácido láctico, como lo llames, pues al final del día vas a sentir esa sensación de ardor, de quemazón. Entonces, en altos rangos de repeticiones, no, si tú tienes un ejercicio que, digamos, intentas trabajar los pectorales y cuando estás haciendo ese rango de 15, 25 repeticiones, en la repetición número 20 es como que el músculo te va a explotar y sientes ese ardor y esa quemazón, pues probablemente es un buen ejercicio para los pectorales, ¿vale?
En el caso opuesto, si tú tienes un ejercicio que alguien te dice, digamos, puf, este ejercicio para los bíceps es el mejor ejercicio que puedes como que hacer, de repente tú lo haces por bajas repeticiones y es como que, ay, mi codo, ay, me duele el hombro, porque se termina anteriorizando el hombro, considerando que estás haciendo una buena técnica, por supuesto. ¿De verdad eso es un buen ejercicio para los bíceps? No, probablemente es un buen ejercicio para el deltoide anterior, pero no necesariamente para los bíceps. Y si por otro lado, ¿verdad? Estás haciendo ese mismo ejercicio que se dice que es el mejor ejercicio para los bíceps y lo haces por altas repeticiones y cuando lo estás haciendo lo que sientes es una quemazón en el antebrazo y una quemazón en el deltoide anterior, ¿de verdad podemos decir que ese es el mejor ejercicio para los bíceps? No, probablemente no. Y asumiendo que hagas modificaciones en la técnica y sigas experimentando estas sensaciones, probablemente podrías evaluar cambiar el ejercicio. Sin embargo, tenemos que ver qué es lo que dicen las otras cajitas. Punto número 2, la congestión, ¿verdad? Nosotros buscamos que un ejercicio, o en este caso si un ejercicio probablemente genere una buena cantidad de masa muscular, debería causar una congestión o sentir esa sensación de trabajo con muy pocas series. Si tú estás haciendo, digamos, un ejercicio para los glúteos, por ejemplo, el hip thrust, y haces nada más 3 series de hip thrust y los glúteos te van a explotar, es una buena señal de que ese ejercicio está estimulando esa musculatura. Sin embargo, si tú estás haciendo un ejercicio para los glúteos, y un ejemplo de esto clásico es las abducciones de cadera. ¿Cuántas series de abducciones de caderas tú necesitas para sentir que trabajaste ese músculo o obtener una buena congestión? Mira, 20.000 abducciones de cadera. Tú puedes hacer 6 series. Es como que sí, te va a doler cuando estés haciendo las series, pero no es como que, wow, una buena congestión. Entonces, ese ejercicio probablemente no es el mejor ejercicio para la ganancia de masa muscular si tú tuvieses que seleccionar nada más un ejercicio para la construcción de masa muscular, digamos, en los glúteos. Entonces, esto no quiere decir que las abducciones de cadera sean malas, sino es un ejemplo de que probablemente hay ejercicios que te van a dar un mejor estímulo para los glúteos. Si tú, ¿verdad?, comparas las abducciones de cadera con el hip thrust, por ejemplo, con el hip thrust nada más haces 3 series, es como que ¡buf! Una super congestión en los glúteos. Y si haces las abducciones de cadera, pues, ¿sabes?, requieres como que 6, 7 series para sentir la misma cantidad de estímulo, pues probablemente se puede asumir que el hip thrust es un mejor ejercicio para los glúteos que las abducciones de cadera. Ahora, esto no quiere decir que estamos comparando manzanas con manzanas, el movimiento es diferente, etcétera, pero es nada más para hacerte llegar el punto, ¿vale? Entonces, si tú tienes un ejercicio que tú haces unas 2, 3 series y obtienes una congestión brutal, probablemente es un buen ejercicio que te está causando una gran cantidad de ganancia de masa muscular, especialmente si lo estás haciendo en el transcurso del tiempo y si estás progresando. Por otro lado, el lado opuesto, ¿verdad? Si tú necesitas un montón de trabajo para sentir algo, ese ejercicio habría que evaluar la técnica, modificarla de alguna manera o cambiarlo. Por ejemplo, en mi gimnasio hay una máquina de prensa que es horizontal y cuando me siento, ¿verdad?, no puedo hacer el full rango de movimiento, la cadera como que se me forza a levantarla o termino como que haciendo una pequeña flexión lumbar casi que obligatoriamente. Y cuando yo hago ese ejercicio, joder, hago 5 series, es como que los cuádriceps medio se me congestionan, pero no es como que algo súper brutal, ¿verdad? Ahora, yo hago 3 series de sentadillas haka profundas y los cuádriceps me van a explotar, los tengo súper congestionados. Entonces, si yo, ¿verdad?, tengo estas sensaciones en cuenta, sensaciones, congestión, yo puedo determinar fácilmente de que la sentadilla haka probablemente es un mejor ejercicio que la prensa esa horizontal que está en el gimnasio. Y si yo quiero diseñar un programa para generar hipertrofia en mis cuádriceps, probablemente sería una mejor idea incluir la sentadilla haka en lugar de esa máquina de prensa. Entonces, si tú tienes un ejercicio que requiere un montón de trabajo para obtener una congestión, probablemente deberías modificarlo o cambiarlo. Punto número 3, perturbaciones a nivel fisiológico. Tú tienes que sentir que realmente ese músculo trabajó o que ese músculo está trabajando. Y esto se puede percibir de diferentes maneras, ¿vale? Debilidad, rigidez, fasciculaciones o agujetas. El tema de las agujetas es algo muy delicado. Muchas personas a lo mejor ya van a pensar de que, bueno, mientras más agujetas mejor. No, mucho de una cosa puede ser malo, como en el caso de las agujetas, ¿vale? Si tú tienes unas agujetas extremas, pues probablemente te estás excediendo con el estímulo. Sí, estás dándole un buen estímulo, ¿verdad? Si moderarse el volumen de entrenamiento, pero si lo estás haciendo de forma excesiva, pues probablemente las agujetas son, es algo que realmente no deberías buscar, ¿verdad? Agujetas excesivas. Pero cuando tú realizas como que ciertos ejercicios para ciertos grupos musculares, tú tienes que sentir cierta debilidad, cierta rigidez, fasciculaciones, es decir, contracciones involuntarias de ese músculo. Algo tiene que estar presente que te deje saber que tú trabajaste ese músculo. ¿Por qué?
porque esas perturbaciones fisiológicas probablemente tienen un indicativo de que le diste un buen estímulo a ese grupo muscular. Por otro lado, si tú, ¿verdad? Tú me dices, buf, el entrenamiento de pierna que voy a hacer hoy es brutal, y resulta que terminaste de entrenar pierna y es como que, sí, me duelen un poquito, pero yo pudiese hacer otro entrenamiento de pierna en 10 segundos, ¿de verdad podemos decir que los ejercicios que seleccionaste o el trabajo que le diste a ese músculo fue idóneo? No, probablemente no. Entonces, un ejemplo clásico de esto es, hay máquinas de extensiones de rodilla que el rango de movimiento es súper acortado y son súper incómodas. Si tú haces como que 10 series de esas extensiones de pierna, sales del gimnasio y es como que sí, te duele, ¿verdad? Cuando la estás haciendo, pero sales del gimnasio y no sientes debilidad en la musculatura, no sientes rigidez, no sientes fasciculaciones, no sientes perturbaciones a nivel fisiológico y al día siguiente ni siquiera tienes agujetas. ¿De verdad fue un buen estímulo para los cuádriceps? No. Sin embargo, si tú haces esas mismas 10 series, ¿verdad? De sentadillas y de desplantes, pues yo te aseguro que si entrenas lo suficientemente fuerte, pues tú vas a sentir cuando incluso estés realizando el entrenamiento y después esas perturbaciones a nivel muscular. Entonces, una vez más, estos son los proxies de estímulo, no quiere decir que todos los ejercicios tienen que como que marcar cada cajita de estas sensaciones, congestiones, perturbaciones, pero al menos dos de esas cajitas tienen que marcar el ejercicio que estés seleccionando para generar hipertrofia. Si tú tienes unas buenas sensaciones de tensión, de ardor y obtienes una buena congestión, pero no sientes tanta perturbación a nivel fisiológico, esto no quiere decir que el ejercicio sea malo, puede ser bien, pero sabes, en este caso es un buen ejercicio, no hay que descartarlo. Pero si tú nada más tienes sensaciones, ¿verdad?, de ardor en el músculo, pero no tienes una congestión y no sientes que trabajaste, yo no como que apostaría por ese ejercicio. Por otro lado, si obtienes unas sensaciones brutales, una congestión brutal, y cuando terminas es como que, ¡buah!, de verdad entrené los cuádriceps o de verdad entrené mi pectoral o la espalda, probablemente es un ejercicio que tienes que incluir en tu rutina porque estás generando un montón de estímulo que probablemente te va a llevar a mejores resultados en el transcurso del tiempo. Por otro lado, tenemos la fatiga. No podemos ignorar la fatiga porque recuerda, es el ratio estímulo-fatiga y nosotros buscamos tener como que seleccionar ejercicios que nos den un montón de estímulo pero con un menor precio por fatiga. En este caso, queremos hacer un gran depósito, pero que nos cobre muy poco interés. Entonces, tenemos que evaluar también el aspecto de la fatiga, porque sí, tú puedes como que chequear todas estas cajitas de estímulo, pero que hay acerca de la fatiga. Entonces, la fatiga la podemos medir de la siguiente manera. Lo más idóneo sería en un laboratorio, lo cual por supuesto no es imposible. Entonces, número 1, tejidos conectivos de articulaciones. Si tú tienes molestias o dolor articular durante y después del entrenamiento con ciertos ejercicios, ¿de verdad podemos decir que ese ejercicio es bueno para tu musculatura? No. Si a ti te dicen, mira, prueba esta sentadilla Sisi, donde agarras una mancuerna y te pones en la máquina esta, ¿verdad? Que está diseñada para hacer la sentadilla Sisi, que te va a explotar los cuádriceps. Y tú haces ese ejercicio y es como que, ¡ay, mi rodilla! ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay, mi rodilla! Y no sientes esa congestión, no sientes como que ese ardor. Lo único que te preocupa es, me voy a romper las rodillas. ¿De verdad ese es el mejor ejercicio para los cuádriceps? No, probablemente no, ¿verdad? Probablemente está generando un montón de fatiga, muy poco estímulo. No solamente eso, sino que el estímulo es tan bajo que no tiene sentido como que invertir ese montón de fatiga. Entonces, a lo mejor es un ejercicio que tengas que modificar. De la misma manera con ejercicios que normalmente se desvían de la técnica, como las sentadillas parciales, las prensas parciales. Si tú estás haciendo una prensa con las bandas en la rodilla, bajando 10 centímetros, poniéndole un montón de platos a la máquina, y cuando terminas la prensa haces y lo que te duele son las rodillas y no tienes una congestión brutal, ¿de verdad es un ejercicio que está maximizando el estímulo en los cuádriceps? No, sí, puedes sentir un poquito de trabajo en los cuádriceps, etcétera, pero el mayor estímulo es en las articulaciones y tú vas al gimnasio a entrenar tu musculatura, no necesariamente tus articulaciones. Entonces, si tienes un gran grado de dolor articular o una molestia articular mientras e incluso después del entrenamiento con ciertos ejercicios, tienes que mantener un ojito allí, ¿vale? Porque a lo mejor es algo que bien sea tienes que modificar la técnica o tienes que cambiar el ejercicio. Gran indicativo de que estás generando mucha fatiga, muy poco estímulo. Punto número 2, la percepción de fuerza. Y quiero aclarar que hay días malos en el gimnasio, hay días malos donde uno se siente como que desmotivado y a lo mejor la sentadilla que anteriormente te sentía como que te hacía sentir como que genial y estabas listo para darle duro, a lo mejor ese día es como que te está drenando psicológicamente. Pero dejando a un lado los días malos, si tú tienes un ejercicio que tú lo haces y te deja muerto para el resto de la sesión de entrenamiento,
joder, probablemente es un ejercicio que está generando un montón de fatiga, especialmente psicológica. Nosotros sabemos que la fatiga psicológica sistémica puede afectar la productividad durante el entrenamiento y el estímulo que le das a otros grupos musculares. Un ejemplo claro de esto para mí, por ejemplo, es el peso muerto tradicional. Si yo, ¿verdad? Empiezo el peso muerto tradicional y le meto 200 kilos a la barra y tengo que estar corriendo en el gimnasio haciendo esto, joder, puedo mover esos 200 kilos. Cuando yo termino el peso muerto, estoy muerto. No puedo hacer absolutamente nada. Psicológicamente estoy fatigado, cardiovascularmente estoy fatigado y por supuesto me siento como que molido, que quiero dejar el gimnasio. En este caso, pues de verdad es un ejercicio que yo debería incluir constantemente para generar hipertrofia. No, porque este ejercicio me está limitando con un montón de cosas. Entonces, si tú tienes un ejercicio que necesitas como que despertar al demonio para motivarte y para poder hacerlo y te deja drenado y molido para continuar el resto del entrenamiento, deberías cambiar ese ejercicio, ¿vale? Hay personas que, digamos, hacen sentadilla y le pasa esto, hacen sentadilla en la primera parte de la sesión, especialmente si están haciendo una buena técnica y se sienten súper molidos, se sienten como que, muertos, y después hacen las extensiones y no dan el esfuerzo como que posible porque están pensando acerca de irse a la casa o hacen cualquier otro ejercicio y es como que yo me quiero ir. Entonces probablemente, incluso si te dicen que la sentadilla es el mejor ejercicio del mundo, pues tú tienes que evaluar una vez más las cajas del estímulo, las cajas de la fatiga y determinar las modificaciones que vas a hacer. Entonces, la percepción de esfuerzo es importante. Si tienes un ejercicio que te está moliendo y no puedes como que continuar con la rutina o continúas pésimamente, deberías hacer modificaciones. Y por último, declive en otros grupos musculares, que es un buen indicador de fatiga sistémica, de fatiga psicológica, ¿vale? Si el rendimiento se ve afectado en otros grupos musculares, y el mismo ejemplo me pasa a mí con el peso muerto, si tú haces peso muerto, ¿verdad? Y se supone que los tríceps, o en este caso, ¿sabes? Los bíceps no los estás utilizando mucho. Si tú haces peso muerto y luego vas a hacer, digamos, tríceps, y no puedes como que ni siquiera hacer las mismas repeticiones con el mismo peso que hiciste anteriormente en los ejercicios de tríceps, probablemente este ejercicio te está generando una gran cantidad de fatiga psicológica y fatiga sistémica y te está limitando con tus metas hipertróficas. Entonces, a lo mejor deberías modificar este ejercicio, ¿vale? Entonces, si tú haces un ejercicio puntual y esto te está como que drenando una vez más y está haciendo que tu rendimiento decaiga en otros grupos musculares que ni siquiera estuvieron envueltos en ese ejercicio, pues deberías modificarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto probablemente te está generando una gran cantidad de fatiga y te puede generar un estímulo puntual, pero al mismo tiempo te está quitando como que la mitad del estímulo del entrenamiento porque estás tan fatigado psicológicamente. Entonces, si ya tenemos los indicadores de estímulo y los indicadores de fatiga, pues esto nos da una idea de cuáles son los ejercicios que tenemos que seleccionar. Entonces, te voy a dar un par de ejemplos. Si yo hago, digamos, sentadillas en la Smith Machine o en la Multipower, full rango de movimiento, yo hago la sentadilla en la Multipower, lo que siento son esa congestión brutal en los cuádriceps, nada más hago 2 series y después de esas 2 series como que los cuádriceps me van a explotar. Al día siguiente siento que trabajé los cuádriceps, salgo del gimnasio como que, joder, salgo caminando como que gracioso porque de verdad estimulé. No me causa dolor articular, la percepción de esfuerzo es alta, pero no me deja drenado para el resto del entrenamiento y no me afecta con otros grupos musculares, en el sentido de que yo después salto a hacer isquiotibiales y yo puedo como que todavía superarme en rendimiento en esos ejercicios isquiotibiales. Para mí la sentadilla en la Multipower es un ejercicio brutal, un buen estímulo con una correcta cantidad de fatiga. Entonces es un ejercicio que yo normalmente incluyo en mi rutina. ¿Por qué? Porque chequea todas estas cajas que acabo de comentar, ¿vale? Por otro lado, si yo trato de hacer la sentadilla en barra libre, el estímulo y la fatiga o el ratio es totalmente diferente. Porque cuando lo hago, me tiende a doler los cuádriceps, pero al mismo tiempo la espalda baja, ¿verdad? No solamente eso, sino que la congestión no es la misma. Hago full rango de movimiento, pero se termina congestionando la espalda baja, un poquito los cuádriceps. No es nada parecida a la sensación a cuando la hago en la Multipower. Y sí, siento como que perturbaciones en los cuádriceps, pero no las siento tanto como cuando las hago con la Multipower. Entonces, sí, me está obteniendo cierta cantidad de fatiga, de estímulo, perdón, pero yo sé por las sensaciones y por las 3 cajitas que acabo de comentar anteriormente, que probablemente no me está dando el mismo estímulo que la sentadilla en la Multipower. No solamente eso, sino que yo hago 2 series de sentadilla en la Multipower y los cuádriceps me van a explotar. Mientras que la sentadilla barra libre, hago 3, 4 y el estímulo todavía no se asemeja. Sí, hay un estímulo, pero no se asemeja. Ahora, si salto al lado de la fatiga, probablemente esto me dice la respuesta de por qué no me está estimulando tanto.
Punto número uno, mi rodilla izquierda por cualquier razón, e incluso si modifico la técnica y lo hago bien, me termina molestando y limitando. Al día siguiente me da una pequeña molestia allí. Entonces, la sentadilla barra libre probablemente me está generando más fatiga que la sentadilla en la multipower, y por eso no la incluyo constantemente en mi programa de entrenamiento. Por otro lado, la percepción de fuerza es baja, no es tan alta, pero una vez más me está limitando en términos de tejidos conectivos, lo cual me va a limitar en el resto del entrenamiento. Y no necesariamente tengo declive en otros grupos musculares, pero una vez más, si tú, ¿verdad?, tienes la gran mayoría de estas cajitas de fatiga, probablemente estás generando más y más fatiga. Si tienes dos, pues estás generando todavía fatiga, pero menos. Si tienes uno, estás generando más fatiga, o estás generando todavía más fatiga, pero menos que si tienes las tres o si chequeas las tres. Pero en el caso de la sentadilla, yo chequeo tejidos conectivos y articulaciones, pero en el lado del estímulo tampoco es que es la maravilla del siglo XXI. Entonces, ¿sabes? En este caso sí, yo lo incluyo constantemente porque soy como que un necio que me gusta como que superarme y me gusta hacer la sentadilla barra libre, pero le incluyo metódicamente, pero la gran mayoría de las veces incluyo la sentadilla multipower. ¿Por qué? Porque me da un mejor estímulo por la misma cantidad de fatiga. Entonces, como estos ejercicios, yo tengo ejercicios para la espalda, para los bíceps. En el caso de los bíceps, si yo hago ejercicios con bíceps con la barra, me termina doliendo la muñeca, me termina doliendo un poquito el hombro anterior, no siento como que esa congestión porque me termina como que molestando el hombro, el deltoide anterior, y probablemente, ¿sabes?, no es un ejercicio que me esté generando un buen estímulo, porque sí, siento las congestiones, etcétera, pero al mismo tiempo me termina como que molestando la muñeca, el hombro, etcétera, me está generando una gran cantidad de fatiga. Sin embargo, si yo hago el ejercicio con la polea y no necesariamente con la barra, pues todas estas limitaciones se van del camino. Ya no me duele la muñeca, no siento como que el factor limitante o el estímulo, esa quemazón en el hombro, sino en los bíceps como tal. Obtengo una buena congestión, necesito menos series para sentir esa misma congestión y no tengo dolores articulares, no siento como que esa percepción de esfuerzo brutal, que es algo que me pasa con el ejercicio de bíceps con barra, y al mismo tiempo pues no tengo otros declives en el rendimiento en otros grupos musculares. Cuando yo hago los ejercicios de bíceps con la barra, se tiende a fatigar el deltoide anterior, y cuando hago press de hombro me baja el rendimiento en ese ejercicio, pero cuando lo hago con la polea, yo puedo superarme todavía en el press de hombro. Entonces, cuando yo chequeo las cajas del estímulo, las cajas de fatiga, pues esto me lleva a hacer mejores decisiones con respecto a la selección de ejercicio, que es lo que quiero que ustedes hagan, ¿vale? Que evalúen en el gimnasio, joder, este ejercicio realmente me está generando un buen estímulo por la cantidad de fatiga que estoy obteniendo. Si la respuesta es no, a lo mejor deberías modificar la técnica o cambiar el ejercicio. En la gran mayoría de los casos, si estás haciendo ya buena técnica, pues cambiar el ejercicio es lo mejor. Entonces, en resumidas, para no hacer esto más largo, la cosa queda así. El ratio estímulo-fatiga es individual. El individual es lo que importa, perdón. Porque, ¿sabes? Ahorita, que esto es un concepto súper popular, o que se está volviendo popular en la comunidad científica basada en evidencia, que hay muchas infografías asumiendo cosas, citando estudios, como que, bueno, según estudio muestra que la activación muscular es mayor con X ejercicio que con X ejercicio. Activación muscular no es lo mismo que hipertrofia. La metodología del estudio nunca va a replicar, lo que tú experimentas en la vida real. El programa de entrenamiento que estaban siguiendo esos sujetos no es igual al tuyo. Las diferencias estructurales en anatomía no son las mismas que tú tienes, ¿verdad? O hay diferencias estructurales, perdón. Y hay muchísimas generalidades que no van a aplicar, ¿verdad? En este caso, a ti. Entonces, cuando tú ves estas infografías de que el mejor ejercicio según la activación muscular es esto, no, esto realmente no aplica a ti. Tú lo que tienes es que preocuparte por tu ratio estímulo-fatiga individual, porque como te comenté, por ejemplo, yo hago una buena sentadilla, y si tú me has visto en las redes sociales publicando videos de mi sentadilla, espalda neutra, full rango de movimiento, pero para mí en general no es un ejercicio que me dé una gran cantidad de estímulo, y no es un ejercicio que me dé como que el estímulo que yo considero por el costo de fatiga que estoy pagando, si lo comparo con otros ejercicios como la sentadilla Haka o la sentadilla en la multipower. Si tú te vas a los estudios, probablemente se muestra que la sentadilla barra libre es mejor o tiene mayor activación muscular. Sí, pero hay diferencias estructurales, ¿verdad? A lo mejor es mi anatomía que no me permite obtener un buen estímulo, a lo mejor yo debería mejorar mi técnica aún más, qué sé yo. Pero al final del día, si yo me baso nada más en estudio, me voy a terminar reventando la rodilla izquierda. Entonces, en este caso, hay que saber interpretar, ¿verdad? Y hay que saber cómo que evaluar lo que se está publicando en las redes sociales, porque activación muscular no es lo mismo que estímulo, no es lo mismo que fatiga y no es lo mismo que hipertrofia. Entonces, muchas infografías
pero el ratio estímulo-fatiga individual es lo que importa y tú tienes que evaluarlo basado en lo que comenté anteriormente, los 3 puntos del estímulo y los 3 puntos de la fatiga. Entonces, en resumidas, ¿verdad? Con los ejercicios. Si tú tienes un ejercicio que te causa una gran cantidad de fatiga, pero muy poco estímulo, esto es un no. Esto es un ejercicio que probablemente tienes que remover y tienes que reemplazarlo por otro, a menos de que sea algo obligatorio. Si entrenas powerlifting, ¿verdad? Que en este caso no es el tema del video, el tema es hipertrofia, pero si es un ejercicio que realmente te gusta y te motiva, y si ese ejercicio no lo tuvieses en tu rutina, mira, ir al gimnasio no tendría sentido, pues sí, es una excepción. Pero si es para hipertrofia, dejándose a un lado, deberías cambiar ese ejercicio, ¿vale? En mi caso, ¿verdad? Yo soy un necio con la sentadilla barra libre, pero la gran mayoría de las veces yo no la hago. ¿Por qué? Porque me genera una gran cantidad de fatiga, especialmente fatiga articular y muy poco estímulo en la musculatura si lo comparo con otros ejercicios. Entonces, en la gran mayoría de mi programa de entrenamiento durante el año, yo no lo incluyo. Punto número 2. Si el ejercicio te genera alta fatiga, pero un alto estímulo, es ok. No es como que es el mejor ejercicio del mundo, pero es un ejercicio que puedes incluir. ¿Por qué? Porque estás teniendo un buen estímulo, pero el costo de fatiga es justo, porque bueno, sabes, alto estímulo, alta fatiga, que normalmente tienden a hacer los ejercicios multiarticulares. La sentadilla, por ejemplo. La sentadilla en la multipower a mí me genera una gran cantidad de fatiga, ¿verdad? En este caso, bajar completo, subir, psicológicamente tengo que motivarme, pero al mismo tiempo me genera este montón de estímulos, como comenté, con 2 series, 3 series ya tengo los cuádriceps a explotar. Entonces, vale la pena pagar ese costo de fatiga porque estoy invirtiendo un montón de estímulos, estoy depositando aquí y estoy como que aquí. Sin embargo, con la sentadilla barra libre, la fatiga está aquí y el estímulo está aquí. Entonces, sí, con la sentadilla multipower genero una gran cantidad de fatiga, pero genero una gran cantidad de estímulo, entonces es un ejercicio que realmente va a beneficiar. Otro punto número 3, baja fatiga, ok estímulo. Hay ejercicios que no generan mucha fatiga y generan un buen estímulo, no un estímulo tan amplio como a lo mejor el estímulo que generaría con ejercicios multiarticulares, como digamos la sentadilla, pero generan un buen estímulo. Estos ejercicios mayormente son los ejercicios aislados, digamos las abducciones de cadera o las abducciones de cadera o las aperturas con mancuerna para el pectoral, etc. Estos ejercicios normalmente no causan dolores articulares en la gran mayoría de la población, no causan como que esa percepción de fatiga o ese cansancio fisiológico de que, joder, no es lo mismo como que motivarse para hacer una sentadilla que motivarse para hacer unas abducciones de cadera, o sea, algo totalmente diferente. Entonces la fatiga psicológica no está allí y tampoco es que causan como que, sabes, este declive en otros grupos musculares o declive de rendimiento de otros grupos musculares. Si tú haces unas abducciones de cadera, no es como que tus bíceps dejan de producir fuerza, no pueden producir la misma cantidad de fuerza después que vayas a hacer un ejercicio de bíceps. Entonces, obtienes como que muy baja fatiga y algunas veces la congestión es razonable con estos ejercicios. El ardor o la sensación de tensión puede ser razonable, sin embargo las perturbaciones a nivel físico fisiológica no es como que son buff. Entonces es un buen estímulo, muy baja fatiga. Entonces este pensamiento puede llevar a muchas personas a decir como que, bueno, si estos ejercicios me causan muy baja fatiga y un buen estímulo, ¿por qué no hago puros ejercicios aislados, verdad? Y así genero un montón de hipertrofia. Como me está generando muy poca fatiga, pues puedo acumular una mayor cantidad de volumen de entrenamiento por un menor esfuerzo. Esto sería la maravilla, pero esto es un pensamiento extremista porque estamos ignorando de que los ejercicios multiarticulares te dan una magnitud del estímulo total en diferentes grupos musculares. Entonces, en términos de eficiencia, en términos de tiempo, es mucho mejor. Si tú, ¿verdad?, fueses como que a estimular cada parte de tu tren inferior con ejercicios aislados, el simple hecho de tratar de estimular cada parte te va a generar un montón de fatiga más allá de la que te podrías generar realizar un par de series de sentadillas. Te voy a dar un ejemplo. Si tú dijese como que, joder, ¿sabes? Las abducciones de cadera, las abducciones, las extensiones de rodilla y los puentes de glúteo son ejercicios que no me generan mucha fatiga y me generan un estímulo ok, no un estímulo como que, ¿sabes?, súper amplio. Entonces yo voy a abusar de esos ejercicios pues para trabajar, ¿verdad?, todo tu tren inferior. Vas a tener que hacer, digamos, 4 series de abducciones de cadera, 4 de abducciones de cadera, 4 de puentes de glúteo y 4 extensiones de rodilla. Entonces, son 16 series para poder trabajar tu tren inferior completo. Si tú quieres trabajar, ¿verdad?, tu tren inferior, en este caso, ¿sabes?, la parte de los cuádriceps y glúteos, dejando a un lado los isquiotibiales, con la sentadilla pudieses hacer 4 series de sentadilla y vas a trabajar abductores, glúteos y cuádriceps. Entonces, en términos de tiempo y en términos de fatiga, es más razonable como que invertir
toda esa fatiga que estás generando con un mayor estímulo, y los ejercicios multiarticulares logran esto. Entonces, esto no quiere decir que los ejercicios aislados sean malos, tienen que ser más reservados como para ciertas partes del músculo que normalmente no experimentan tensión en ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, cuando el pectoral, ¿verdad? Lo estás trabajando con el press de banca, tú normalmente lo estiras, ¿verdad? Y es como que, esa mayor cantidad del estímulo lo experimentas cuando estiras el pectoral. Ahora, con las aperturas, especialmente con poleas, ¿verdad? El mayor estímulo lo experimentas aquí, cuando estás como que máximamente contrayendo ese músculo. Entonces, incluir esos ejercicios para complementar los ejercicios multiarticulares es una mejor opción que basar todo tu programa en ejercicios monoarticulares o en ejercicios aislados. De la misma manera con las patadas de glúteos, ¿verdad? Tus ejercicios principales tienen que ser el hip thrust, las sentadillas, desplantes, y luego complementar con estos ejercicios de abducciones de cadera, de pataditas de glúteo. Entonces, no abusar de la mentalidad de que, bueno, si tienes baja fatiga y un estímulo moderado, voy a hacer estos ejercicios por siempre. No, tienes que pensar en términos de el tiempo que tienes que invertir, la cantidad de volumen, y cuando tú hagas todo eso, la fatiga que te va a generar probablemente va a ser mayor que si vas a hacer tu entrenamiento mayormente en ejercicios multiarticulares que te den una magnitud del estímulo mucho mayor en diferentes grupos musculares por una menor cantidad de trabajo, una menor cantidad de tiempo. Entonces, siempre hay que ver estas cosas desde un punto de vista panorámico y no necesariamente como que tan simple como suena aquí en la presentación. Y por último, hay ejercicios que son los ejercicios que normalmente tú deberías seleccionar, que tienen muy baja fatiga pero un alto estímulo, ¿vale? Y es lo mejor que tú puedes hacer son seleccionar ejercicios que te den un montón de estímulo y muy baja fatiga. Sin embargo, estos ejercicios no son todos los ejercicios, son bastantes individuales, y esto es algo que tienes que experimentar basándote en las cajitas del estímulo y las cajitas de la fatiga. En mi gimnasio hay una máquina de remo, ¿verdad? Con el pecho apoyado, donde yo estiro los dorsales y obtengo una contracción brutal. Y no es un ejercicio que me causa dolor articular, no me causa como que esa percepción de esfuerzo de que, ¡uah! Por ejemplo, cuando hago un remo con barra, la sensación es totalmente diferente. El remo con barra me fatiga psicológicamente. Y por último, no me causa como que un declive en rendimiento en otros grupos musculares. Sin embargo, las congestiones, la sensación de tensión y las perturbaciones a nivel del dorsal son brutales. Ese ejercicio me genera un montón de estímulo, muy poca fatiga. Si lo comparo con el remo me genera un estímulo, pero también más fatiga. Se me tiende a fatigar la espalda baja, me tiende a fatigar también, ¿sabes?, el agarre. Entonces, el remo me genera un estímulo, pero una gran cantidad de fatiga. Sin embargo, cuando lo modifico en la máquina, ¿verdad?, con el pecho apoyado, es brutal. Y ese ejercicio es algo que yo incluyo constantemente en mi rutina, porque yo sé que me está generando un montón de estímulo y muy poca fatiga. Entonces, ya este video se hizo súper largo, así que vamos a dejarlo hasta acá. Espero que esto les dé una mejor idea de cómo seleccionar ejercicio. Y recuerda, algunas veces las personas te van a empujar, incluso yo, a hacer ciertas técnicas. Y cuando hablamos de técnica, buscamos cubrir los principios fundamentales. Por ejemplo, en una sentadilla, espalda neutra, bajar más allá de 90 grados o hasta 90 grados. Cuando tú cumplas los principios fundamentales, desviaciones en esa técnica para que tú puedas producir un mayor estímulo y menor fatiga son totalmente aceptables. Entonces, esto de que tus pies tienen que estar a cierta anchura y tus puntas de los pies a cierta posición, esto no es algo que tú realmente tengas que adoptar. Tú tienes que jugar con tu técnica de la misma manera con los agarres para que tú sigas los principios fundamentales, pero que no siempre va a lucir como la persona que te está diciendo que la hagas, o como la persona que te está diciendo quiere que la hagas, o que no va a lucir como a lo mejor lo ves en un libro de texto. Sigue los principios fundamentales, ¿verdad?, de seguridad a la hora de ejecutar la técnica, pero haz modificaciones. Y por eso es que tú ves diferentes técnicas en el gimnasio, siempre y cuando se estén realizando buena técnica y full rango de movimiento. Hay personas que tienen los pies más cerrados en la sentadilla y le da un mayor estímulo en los cuádriceps. Hay personas que lo abren un poquito más y le da un mayor estímulo en los cuádriceps. Entonces, no adoptes una técnica pensando de que no, esta es la técnica que sale en el libro y yo así la tengo que hacer, o la que viene de YouTube y así la tengo que hacer. No, sigue los principios fundamentales de seguridad, haz modificaciones hasta que encuentres ese punto donde te genere un mayor estímulo y muy poca fatiga. Incluso si va en contra de lo que yo te digo, tú me comentas, mira, me dijiste que hiciese las elevaciones laterales así, pero yo las hago así y el estímulo del deltoide lateral es mucho mayor, etc. Probablemente a lo mejor así te beneficie más, independientemente de que yo considere de que cierta forma te va a beneficiar más.
tus sensaciones siempre son importantes porque al final del día tú eres la que está haciendo el ejercicio o el que está haciendo el ejercicio. Entonces, esto no significa que vas a hacer mala técnica y te vas a balancear y me vas a decir, no, así lo siento mejor. No, sigue lo fundamental, ¿verdad? Principios de seguridad, full rango de movimiento y luego las variaciones en agarre, en anchura de los pies o posición de las manos, etcétera, pues va a determinar si mueves más la aguja sea más estímulo o si mueves más la aguja sea más fatiga. Entonces, ya, me cayó la boca. Espero que les haya ayudado con este video y nos vemos en la próxima.